Hola, estimados, ¿cómo andan? Espero que se encuentren bien. El día de hoy, la idea es dar las principales características de la Edad Moderna. Para hacer eso, nos vamos a ayudar de esta presentación en formato Prezi. Vamos a arrancar, antes que nada, con la época moderna. La vamos a ubicar temporalmente. ¿Dónde la ubicamos? Entre los siglos XV y siglo XVIII. ¿Cuándo comienza? Comienza con el descubrimiento de América. Ya habíamos hablado del 12 de octubre de 1492. Y finaliza con un acontecimiento de la Revolución Francesa, que la toma de la Bastilla. Esto sucede el 14 de julio de 1789. Así que podemos decir que la época moderna es la que viene después de la Edad Media y transcurre entre fines del siglo XV y mediados del siglo XVIII. Tenemos que entender que esto no fue o sea, que esto no se dio de la noche a la mañana, sino que es un largo proceso. Cuando digo que es un largo proceso, me refiero a lo siguiente. Fue un proceso que tenemos que aclarar, que el paso de la época medieval a la moderna fue un proceso gradual y de larga duración. Cuando digo gradual y de larga duración, esto lo aclaro porque lo voy a colocar en la ficha que les voy a colgar en formato PDF. Es que fueron procesos lentos, no son acontecimientos. Nosotros hay un historiador que es Brodel, que él marca la historia en larga duración, corta duración, o sea, las coyunturas y los acontecimientos. Nosotros en este momento lo que vamos a estar viendo es la larga duración. ¿Qué implica esto? Implica que son procesos largos, o sea, son procesos que empiezan en el siglo XIII. En el siglo XIII nosotros ya tenemos, empieza a surgir la burguesía, empieza a haber una recta activación del comercio en el Mediterráneo, y todo esto tiene una caída en el siglo XIV. En el siglo XIV hay tres factores que por eso se llama la crisis del siglo XIV, que son las guerras, el hambre, que el hambre principalmente era por un desgastamiento de los suelos. Este desgastamiento de los suelos ocurre por el sistema feudal. O sea, el sistema feudal empieza a decaer por una mala administración de los suelos. Y después tenemos el tema de las pestes, o sea, las pandemias. En este caso, la peste negra bubónica, que afectó y diezmó gran parte de la población, o sea, un tercio de la población de Europa, Europa Occidental, porque siempre nos estamos refiriendo a Europa Occidental, sufre las consecuencias de esta peste. ¿Qué nos lleva a todo eso? Nos lleva al siglo XV. En el siglo XV acontecen movimientos, por ejemplo, hay un renacer de Europa. Y ese renacimiento es un renacimiento hacia lo clásico, mirando hacia el pasado. El hombre tiene ciertas características que vamos a ver. Entre esos años se va a producir, o sea, entre la modernidad se va a producir un lento desarrollo del capitalismo, que ya hablamos que había arrancado ya en el siglo XIII. Eh, eso, eh, ¿Recuerdan que les había pedido que hicieran un mapa de, de la zona itálica? Bueno, justamente el comercio de las ciudades como Florencia, Venecia y todo eso, empieza a renacer el comercio. Después, se asientan las bases del Estado moderno. El sistema feudal empieza a perder poder y se empiezan a fortalecer las monarquías absolutas. Eh, Después vamos a ver qué tan absolutas eran estas monarquías y qué tantas limitaciones había en el poder del rey. Estamos hablando de limitaciones reales como físicas, porque el rey en un sistema de comunicación del siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, no tenía las posibilidades de ir de un terreno a otro. Pero en sí el poder era absoluto porque no le está dando cuentas a nadie. Esto igual lo vamos a ver claramente y con ciertos autores. O sea que no se preocupe. Nosotros después, cuando vayamos a ver cada característica
de la modernidad, vamos a ver punto por punto. Después tenemos el ascenso de la burguesía. La burguesía es la gran protagonista de la modernidad. Es la protagonista económica, es la que tiene toda la puja política y es la que lleva las revoluciones liberales del siglo XVIII, de las nuevas ideas. Todo esto es llevado por este grupo, por la burguesía. Vamos a ver que cuando veamos el sistema social no ha variado mucho, siguen estando los estamentos, se siguen moviendo de esta forma, está esta inamovilidad social, que digamos, pero la burguesía es la protagonista de este siglo y es la que más enriquece, es la que mantiene las monarquías y es también la que termina derrocando las monarquías cuando no les sirven. Después tenemos la reforma religiosa. Nosotros cuando estudiamos la Edad Media vimos justamente que la religión católica, o sea, el cristianismo, catolicismo católico, o sea, la religión universal, eh, siempre hablando de Europa Occidental, ¿no? Porque lo que es, eh, eh, o sea, lo que era la parte de Bizancio, ya era la iglesia ortodoxa griega, o sea, ellos no eran católicos. Es más, en la iglesia católica nosotros tenemos como primera figura al Papa y en la iglesia ortodoxa griega hay un patriarca. Bueno, en el siglo XV se produce también la reforma religiosa. La reforma religiosa es, aparecen los protestantes, con Lutero a la cabeza, Calvino después y otros representantes, que lo que hacen es se oponen a la Iglesia Católica. O sea que la Iglesia Católica va a perder esa hegemonía que tenía, que había tenido durante todos estos siglos, durante los 10 siglos de la Edad Media, bueno, ahora la pierde. La pierde frente a los protestantes. Todo esto después lleva a una contrarreforma. O sea, hay una reforma y después hay una contrarreforma. Y después el último punto es la concepción racionalista del mundo. ¿Qué pasaba? El mundo lo conocían a través de Dios, o sea, a través de las escrituras, a través de Dios se conocía el mundo. Ahora es al revés, es a través de la razón se conoce a Dios y se conoce el mundo, se conoce la naturaleza. O sea que la razón empieza a tener prioridad acá. Acá es donde se hacen los grandes descubrimientos científicos. O sea, hay un corrimiento del teocentrismo, Dios, centrismo, el centro de todo era Dios. Ahora hay un corrimiento del teocentrismo al antropocentrismo. Antrop viene del griego antropos, que es hombre, centrismo, centro. O sea, el hombre pasa a ser el centro. Así que vamos a las principales características de la modernidad. En las principales características de la modernidad lo que tenemos es justamente el antropocentrismo. Este antropocentrismo, que es clásico de los humanistas, eh, está centrado justamente en esto, el hombre como el centro de todo, el hombre como medida de todas las cosas. O sea, se vuelve a ese pensamiento clásico, ese pensamiento griego, ese pensamiento romano. Acá tenemos, es un dibujo de Leonardo da Vinci, que lo vamos a estudiar como caso, como es como la figura del Renacimiento. Y acá tenemos las medidas, o sea, las proporciones correctas o sea, el canon de medida del hombre. Después tenemos la europeización del mundo. Palabra difícil, siempre me cuesta. ¿Qué significa esto? Europa conquista el mundo, hay una expansión europea. Europa sale y lleva su cultura, su religión, sus costumbres, la lleva al resto del mundo. ¿Dónde? América es un ejemplo. Justamente acá tenemos una representación de la conquista de México. Ahí, o sea, después también es uno de los casos que nosotros vamos a ver concretamente, vamos a ver la conquista de México y la conquista de Perú. Ustedes el año pasado lo que vieron fue justamente los imperios mayas, inca y azteca. Bueno, ahora vamos a ver el deterioro de los dos grandes imperios que estaban cuando llegaron los españoles, que eran los incas y los aztecas, y cómo cayeron. Una mano de Cortés, que acá es lo que tenemos justamente la representación de Cortés,
con Malinche. Bueno, y después tenemos la caída del Imperio Inca a mano de Pizarro. Después vamos a ver las motivaciones que llevaron a que suceda todo esto. El otro punto, fortalecimiento del poder real, la monarquía absoluta. La figura destacada acá es Luis XIV. Luis XIV considerado el rey sol, el Estado soy yo. En el siglo XVII, que es el siglo francés, como el siglo XVI fue el siglo español, el siglo XVII es el siglo francés. Y justamente en Versalles, el Palacio de Versalles, en Francia, es donde justamente vamos a ver a este personaje, todos los lujos que se llevó y cómo llegó a fortalecer el Estado y llevar, cómo es el representante absoluto de la monarquía. O sea, en él están concentrados los tres poderes. También lo vamos a ver cuando veamos absolutismo. Esto es una presentación. Después tenemos el desarrollo del capitalismo y del mercantilismo. Bueno, acá tenemos una imagen cómo Europa conquista el mundo y cómo anexa colonias, principalmente América, pero también tenía en Asia, había en África, y cómo el comercio se va moviendo. El mercantilismo justamente es la doctrina económica que utilizan las monarquías absolutas, que también lo vamos a ver. En el caso de España y de Portugal se basaba que la riqueza del Estado estaba en cuanto más oro tuvieran. Por eso justamente cuando van a América, en América encuentran oro y plata. Justamente como ellos eran metalistas, el oro y la plata era lo que fortalecía el Estado de ellos. Después tenemos lo que es la revolución científica. O sea, acá tenemos a Galileo Galilei. La revolución científica también, como ya estuvimos hablando anteriormente, de la razón. Y vamos a ver el tema del método científico. Y cómo cambia la visión del mundo. Nosotros hasta este momento en la visión del universo que se tenía era que la Tierra era el centro del universo. Ahora esto también se corre, así como se corrió el tema del teocentrismo, bueno, también pasa lo mismo con esta parte, con la revolución científica. Así que lo que estamos hablando es que se pasó de un geocentrismo donde la Tierra es el centro a un heliocentrismo, donde el Sol es el centro del universo. O sea, es una idea muy revolucionaria por el momento. Yo sé que ahora ya sabemos que el Sol no es el centro del universo, eh, o sea, sino que estamos alrededor de o sea, estamos dentro de una galaxia de la Vía Láctea a su vez, o sea, estamos todos girando. No es la tarea de historia meternos en eso. Pero justamente en ese momento sacar la Tierra del centro y pasar el Sol al centro del universo fue un cambio muy revolucionario. O sea, esa teoría fue planteada por Copérnico. Y el siguiente punto que tenemos, acá tenemos una representación de Lutero, que fue el padre de la Reforma. La reforma religiosa lo que implicó fue lo que les había comunicado anteriormente, que les había explicado. Es que la Iglesia Católica pierde su hegemonía, su poder, su dominio total y absoluto que tenía de la religión de las almas, para decirlo de alguna forma. Y justamente esto abre paso al protestantismo, a la reforma religiosa, que también esto ayuda al capitalismo también, porque una de las cosas que tenía el catolicismo era que no estaba, estaba mal visto, era un pecado el tema de la usura, o sea, el tema de prestar plata y poder obtener un interés por prestar esa plata. En el protestantismo no se lo ve de la misma forma a esto, sino que justamente lo ven como que si vos prestas plata y recibís, es parte de una inversión que vos hiciste, o sea, es como parte de un trabajo de con esto, habilita más que nada el tema de los bancos y hace que la burguesía cada vez se enriquezca más. O sea que hay un apoyo justamente de la burguesía a las reformas religiosas.
Bueno, y con esto daríamos, o sea, las principales características, a grosso modo, de la modernidad. Lo que pensamos hacer para las próximas clases es, vamos a ver cambios y permanencias, o sea, cosas que en este proceso de larga duración se mantuvieron y cosas que fueron cambiando. Eso es lo que vamos a tratar de ver. Y por el otro lado, lo que vamos a ver, nos vamos a detener en el aspecto social, en el aspecto económico, en el aspecto religioso, o sea, nos vamos a ir introduciendo en cada uno de estos aspectos y vamos a hacer una comparación entre la Edad Media y la Edad Moderna. O sea, visiones, la cosmovisión del mundo, la sociedad, cómo cambió, qué no cambió, qué permanece. Bueno, esa es la idea para las próximas clases. Yo ahora lo que voy a hacer después es subirle una ficha de esto que estuvimos hablando. Y tal, y ustedes tienen el video para poder verlo, pasarlo para atrás, para adelante, para poder... Cualquier duda, me mandan un mensaje y ta, y nos vemos en la próxima. Que pasen muy bien. Hasta luego.